Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo el día? Que hoy es Navidad. Navidad del 2022 para los que estéis escuchando este podcast en otro momento. Y hoy tenemos que hablar o tenemos que traer una píldora de emprendimiento. Y la verdad es que no había otra opción que traerte algo relacionado, para mí, con una persona que no está estas Navidades. Y es que estas fechas son también para acordarnos de toda esa gente que influyó en nosotros, que nos transformó, que nos moldeó, pero que, bueno, ya no están con nosotros. Y la verdad es que podría haber elegido 1000 historias de muchas personas, desgraciadamente, que ya no están. Pero he querido elegir una historia muy interesante que me contaba mi abuelo José. Que realmente no sé si le pasó a él o me contaba una historia que él conocía. Porque después, pues muchos compañeros de profesión me han contado la misma historia. Pero yo quiero pensar que le pasó a él y así os la voy a contar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa historia que me contaba mi abuelo José, teniente coronel del Ejército Español. Bueno, pues en una de esas Navidades que nos juntábamos para celebrar las fiestas, pues a mí me encantaba sentarme a su lado y que me contara historias. Y bueno, una de las historias que me contó uno de esos años tenía que ver, y luego lo supe, mucho que ver con el emprendimiento, con cómo hacemos las cosas, con cómo tenemos que preparar nuestra mente para el éxito. Y bueno, pues una historia que desde entonces me acompaña, que la cuento habitualmente y que me parece que ilustra muy bien una de las cosas importantes en esto de emprender. Y te la voy a contar. Decía mi abuelo que, bueno, pues él fue destinado a un cuartel del ejército en una zona y en un momento en España en el que, bueno, pues estaba la cosa complicada y este cuartel, aunque estaba dentro de España, estaba en una zona conflictiva y, bueno, pues resultaba atacado en alguna ocasión, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, época de terrorismo, País Vasco, y bueno, pues él fue llevado allí y tenía que dirigir este cuartel. Y bueno, pues lo primero que hizo cuando llegó allí fue pedirle a sus segundos, a los suboficiales, a los oficiales, que le prepararan un poco una situación de cómo estaba todo, cuentas, proyectos, operaciones, bueno, pues todo lo quería repasar para ver, bueno, pues qué priorizaba, qué no, para tomar un poco la temperatura del cuartel y como haría cualquiera en la gestión de una empresa. Bueno, pues ver cómo están las cosas, cuáles son los problemas para poder empezar a trabajar en esas soluciones. Bueno, pues imaginaros, pasaron por allí pues de todo, desde los responsables de logística hasta los de disciplina de la tropa. Absolutamente todo el mundo pasó por allí para darle su parte, para contarle cómo estaba la situación dentro del cuartel, cuál era la situación fuera del cuartel, cuáles eran las amenazas, bueno, pues todas esas cosas que él debía conocer para tomar buenas decisiones.
Ahora, todo esto que él me contó no pasaba en temas así muy trascendentales, sino que él se dio cuenta cuando estaba repasando bueno, pues el tema de seguridad del perímetro del cuartel, pues lo que hizo fue revisar los puestos de guardia. Y fue revisando que efectivamente tenían una serie de puestos de guardia, que esos puestos de guardia, pues había turnos de 24 horas en las que había una serie de soldados que hacían guardia pues en 3 turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche hacían guardia en esos puntos para impedir pues que hubiera un ataque que les pillara de sorpresa y bueno, pues que pudieran producirse daños que no querían que se produjeran, lógicamente. Y él, bueno, pues fue revisando así rápidamente los puestos de guardia que había en el cuartel. Hasta aquí todo normal. ¿Qué pasó? Pues que además de los puntos de guardia en lo que es el perímetro del cuartel, en los que son esas garitas elevadas que normalmente hemos visto en los cuarteles, pues había un puesto de guardia que él no terminaba de entender. Era un puesto de guardia que estaba en el centro, más o menos en el centro del cuartel, y además no estaba en una zona elevada, pero sí que había ahí un puesto de guardia en el que igualmente se hacían 3 turnos para cubrir esa posición. Bueno, pues él preguntó al responsable, dijo, oye, este puesto de guardia, ¿por qué está aquí? Claro, el responsable le dijo, pues la verdad, no lo sé, pero sí que es verdad que lleva 3 o 4 años este puesto establecido aquí en el centro del cuartel y bueno, pues se ha hecho siempre así, pues por algo será, el anterior jefe, no, el anterior, pues por algo pondría aquí a un guardia a vigilar en el centro del cuartel. Bueno, pues eso quedó así, pero para mi abuelo aquello pues iba retumbando en su cabeza y decía, pues no entiendo por qué tenemos que tener un puesto de guardia aquí en medio, con 3 turnos, no termino de entender, hay algo que se me escapa y necesito saber qué es. Bueno, pues volvió a llamar al responsable de la seguridad del cuartel y le pidió, por favor, que investigara desde cuándo estaba ese puesto de vigilancia ahí y, bueno, fundamentalmente, por qué se puso ese puesto de guardia y qué función era la que tenía dentro de la seguridad del cuartel. Bueno, pues fueron pasando las semanas y finalmente el responsable de las guardias pues le pidió reunirse con mi abuelo, que como os digo dirigía aquel cuartel. Claro, lo que le vino a decir el responsable cuando se reunieron pues es algo, bueno, que es totalmente increíble, pero que, bueno, pues ilustra muy bien lo que suele pasar con estas cosas que se hacen, que no se pregunta uno por qué se hacen, que se repiten en el tiempo y que cuando uno las analiza o busca cuáles son las razones, cuáles son los motivos, pues se da cuenta que igual pues no son tan necesarias. Bueno, pues se reunió con el segundo, con este de seguridad del perímetro, y le dijo que había encontrado unos archivos de hacía 3 o 4 años que, bueno, pues nos decían en qué momento justo se puso un guardia en esa posición y, bueno, pues como a partir de ese momento durante los siguientes 3-4 años se había repetido mañana, tarde y noche la vigilancia de ese puesto. Bueno, pues te lo voy a contar, pero te lo voy a contar después de la publicidad. Siempre he querido decir esto. Te lo voy a contar porque ahora vamos con nuestro sponsor, vamos con Gestoritas, esa gestoría online, plataforma online, 50 profesionales especializados en los principales modelos de negocio que te va a ayudar si quieres poner en marcha un proyecto de emprendimiento. Pero, como digo siempre, mucho mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado, todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales, tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza.
Y bueno, ya estamos de vuelta con los amigos de Gestoritas. Ya sabéis que si queréis poner en marcha un proyecto y queréis que os ayuden a cumplir con esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles, pues la mejor opción es Gestoritas, una cuota reducida, todo incluido, sin sorpresas, y os podéis dedicar a lo importante, que es vuestro negocio. Bueno, resumiendo, mi abuelo toma posesión de un cuartel, zona conflictiva, hace una revisión de cómo funciona el cuartel, proveedores, necesidades, operaciones, proyectos, bueno, pues absolutamente todo, y se para en esa parte de seguridad porque encuentra un puesto de vigilancia en mitad del cuartel, sin zona elevada, que le dicen, que esto es algo muy habitual, que se hace desde siempre. Cuando investiga un poco descubre que se hace desde hace 3-4 años, que se pone ahí un soldado por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche para vigilar ese punto. Y bueno, pues él se pregunta por qué estamos poniendo ahí un recurso, en este caso 3, para vigilar y qué se vigila desde ese punto y bueno, pues si hay algo que se le ha escapado en la necesidad de tener a alguien vigilando en mitad del cuartel. Bueno, pues investiga y aquí es donde viene lo interesante. Cuando su responsable de seguridad tira de archivos, descubre en qué momento se pone un guardia, por primera vez un puesto de guardia en mitad del cuartel, y descubre que ese puesto de guardia en mitad del cuartel está al lado de un banco. Sí, de un banco para sentarse. Pero no solo eso, descubre que ese guardia de seguridad, esos soldados haciendo guardia en ese punto, se ponen a raíz, ojo, a raíz de haber pintado el banco. Y lo que se puso fue a una serie de guardias en el punto en el que se había pintado el banco para avisar al resto de que no se sentaran, que estaba pintado el banco. Esto pasó hacía 3 o 4 años. Y desde ese momento se repitieron las guardias mañana, tarde y noche. Porque nadie revisó por qué había un puesto de guardia ahí. Y pasó un jefe, pasó otro, y eso se repitió. ¿Por qué? Pues el argumento de siempre. Porque siempre se ha hecho así. Bueno, pues yo creo que esta historia nos tiene que servir para darnos cuenta de que ese argumento que muchas veces nos sale a nosotros, nos sale directamente cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué haces esto así? Pues porque lo he hecho así siempre. Y nos parece como que ese es un argumento maravilloso para justificar que hacemos una cosa de una manera o de otra. Pero en muchos casos, como en este, no es suficiente ese argumento. Porque siempre se ha hecho así, pero tendrá una razón. Porque igual esa razón ya no existe. Como en este caso, ya no existe la necesidad de hacer guardia en ese banco porque ya se pintó hace mucho tiempo y la pintura se secó hace mucho tiempo. Sin embargo, se ha perpetuado esa tarea, esa función, consumiendo muchísimos recursos que ya no eran necesarios. Bueno, pues esto que parece un chiste, pues al final nos pasa en las organizaciones y nos pasa de manera continua. Hay muchas tareas, muchos procedimientos que ahora ya se podrían hacer de otra manera. ¿Por qué? Pues porque las cosas han cambiado, porque la tecnología ha avanzado, porque hemos comprado esta máquina o esta otra, por lo que sea. Y si no revisamos esos procedimientos, pues igual tenemos un trabajador haciendo un trabajo por la mañana, por la tarde, por la noche, un trabajo que no tenía por qué estar haciendo porque ya está o ya se podría resolver de otra manera, igual de otra manera más económica, más eficiente, o incluso en muchos casos está realizando un trabajo que ya no sirve, que ya no vale para absolutamente nada, y como nadie lo revisa y nadie se lo plantea, porque siempre se ha hecho así, que ese es uno de los mayores males que tenemos en la gestión de procesos, pues perpetuamos el error una y otra vez. Porque además, te digo una cosa, cuando uno aplica todas estas normas de mejora continua, cuando uno se da cuenta que ese puesto llevas 2 años manteniéndolo y no hacía falta, pues a uno le da un poco sensación y vergüenza de cómo no he... Bueno, pues eso hay que romperlo, hay que revisar los procesos una y otra vez y hay que mejorar todos esos sistemas para ser más eficientes. Tenemos que estar continuamente preguntándonos por qué se hace guardia aquí,
por qué hay este rol dentro de la empresa, por qué se realiza esta tarea con estos documentos o con este material. ¿Es realmente necesario ahora mismo? ¿Hay que mantener esta tarea? ¿La podemos eliminar? ¿La podemos mejorar? ¿La podemos cambiar? Bueno, pues esa es la labor del emprendedor cuando está trabajando en la mejora continua, cuando está afinando continuamente el instrumento para que cada vez suene mejor, para que cada vez pues consigamos ser más eficientes. Ojo con la mejora continua, que lo hemos hablado muchas veces. La mejora continua no implica reconocer que nos habíamos equivocado anteriormente, que puede ser que no pasa absolutamente nada. Pero normalmente solo se puede llegar a C pasando por B. Entonces, claro, cuando uno dice, no, es que la mejor ahora sería ir a C, pero ¿por qué no fuimos de A a C directamente sin pasar por B? Pues porque muchas veces no se puede. Muchas veces no vas a ver C hasta que no estés en B. O simplemente cambian las circunstancias, cambia la tecnología, cambian las necesidades, como en el caso del cuartel, y bueno, pues simplemente hay que adaptarse, hay que ajustarse. Así que, por favor, borra de tu cabeza esa frase de siempre se ha hecho así, que para muchos es suficiente. Oye, ¿por qué hacemos las portadas de los libros así? Porque siempre se ha hecho así. ¿Por qué funciona el servicio de fontanería así? Porque siempre se ha hecho así. Bueno, pues igual ahí está el punto disruptivo de tu negocio. Pues lo que siempre se ha hecho así, igual lo podemos cambiar. Igual se puede hacer de una manera más eficiente. Igual tiene ventajas para todas las partes. Bueno, pues esas son las cosas importantes. Eso es lo que yo saqué de esta historia que me contaba mi abuelo. Como te decía, él me la contaba en primera persona, pero sí que es verdad que luego otros compañeros del ejército me han contado la misma historia, muy parecida, en otros sitios. Así que no sé si es una historia que ellos comparten y bueno, pues luego cada uno la cuenta o realmente le pasó. Ya os digo que yo quiero pensar que le pasó. Además, lo que él me contaba históricamente es así, él estuvo allí, bueno, entonces yo me la quiero creer. Pero fundamentalmente lo que me llevo de esa historia es una enseñanza vital, que es la que os quería trasladar, y es que no podemos aceptar el siempre se ha hecho así, porque podemos llegar a situaciones tan ridículas como la del cuartel, que es tener 3 años, un montón de turnos de soldados por la mañana, al mediodía, o sea, por la mañana, por la tarde y por la noche, haciendo guardia en un punto en el que no había ninguna necesidad, no cumplía ningún objetivo, y lo único que se quiso en su momento es que nadie se manchara el uniforme al sentarse en un banco recién pintado. Fíjate en esos 3 años que seguramente se pintaría el banco 5 o 6 veces más. Bueno, pues nadie se planteó ese punto de guardia, simplemente seguimos haciendo lo que hacíamos siempre y estábamos siendo muy poco eficientes, estábamos malgastando nuestros recursos. Bueno, pues espero que esta historia de mi abuelo José te haya servido o te sirva en el futuro para darte cuenta de lo importante que es la mejora continua, lo importante que es replantearse todo y bueno, desearte hoy, día de Navidad, un día muy feliz y bueno, que lo pases con toda esa gente a la que quieres. Y bueno, pues no tengo mucho más que decirte, como todos los días, que hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.